Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez, esperando que sea de bendición para sus vidas. Bien, Dios les bendiga, muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de la estación 1140 de la AM en Radio Esperanza. Queremos informarle que seguimos, gracias a Dios, en este su programa, Ministerio Evangelístico, así como en el 1140, de manera simultánea en Facebook y en YouTube. Queremos invitarle, hoy es martes 6 de octubre del 2020, y este es su programa Ministerio Evangelístico, El Verbo de Dios. Hoy tenemos un tema por demás interesante. Queremos decirle a usted que tenga la libertad de llamarnos. Usted ya conoce nuestros teléfonos. Queremos saber si alguna de las personas que han escuchado este programa ha recibido a Cristo, al Señor, como su Salvador personal. Queremos rogarle que nos llame. Queremos seguir orando por usted para que Dios le siga dando crecimiento. El tema que hoy nos ocupa, queremos entrar de lleno porque el tiempo es importante y es el único recurso que no es renovable. Damos gracias a Dios y nuestro tema es un tema por demás interesante, y el tema es el precio pagado por la salvación de la humanidad. Para ello vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 52 del profeta Isaías, que cita lo siguiente en el 52 verso 13 al verso 15, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por estar una vez más en este programa Ministerio Evangelístico, El Verbo de Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: He aquí mi siervo. Es Dios Padre presentando a su Hijo como el siervo suyo. No está hablando de Israel, no está hablando de David, el rey David, no está hablando de Zorobabel, está hablando del Cristo, el Hijo de Dios. Es quien lo introduce. Amén. Y hay dos cosas importantes por demás en estos tres versículos, y queremos enfocar todo el programa en el sentido de que cuál fue el precio que Él tuvo que pagar porque usted y yo recibiéramos vida eterna. La Biblia dice de la siguiente manera: bendito sea el Señor. Es del siervo sufriente de quien está hablando. Bendito sea el Señor. Y es importante, es absolutamente necesario poner en claro el costo de la salvación, de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz, vamos a dar inicio con estas cosas por demás interesantes. Cuando Él fue levantado en la cruz del Calvario, la tercera puerta del cielo fue cerrada para Él. Ya no más oír: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Cuando Él está pendiente de esa cruz, Pablo establece en el capítulo 3, verso 13 del libro de los Gálatas, que al estar pendiente o colgando de esa cruz, el Hijo de Dios, el Cristo, que nos redime de la maldición de la ley, fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Al estar colgado en esa cruz, nuestro Salvador, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 1:21: al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de él. El mundo debe de saber que lo que está haciendo Dios de hace 2000 años es que está ofreciendo un sustituto, lo cual no es para nada común, porque este sustituto debería de morir. Romanos capítulo 6, verso 23
cita: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sustituto debería de llevar toda la ira de Dios por el pecado de la humanidad completa, por los pecados de toda la humanidad. Y el salmista en el capítulo 8 del libro de los Salmos hace una pregunta muy interesante, porque él no encuentra la respuesta y le da la gloria al Señor diciendo de la siguiente manera: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Señor, yo agrego esto con una expresión de agradecimiento sublime a Dios. Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esta interrogante es dada la circunstancia del precio tan grande pagado por nuestra salvación. Es como el salmista se pregunta: ¿qué es el hombre para que Dios tenga misericordia de él, para que lo visite, para que tenga cuidado de él? Y sabemos nosotros que el Verbo se hizo carne. No había otra manera de salvar a la humanidad. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de poder. ¿Qué es lo que movió a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo a traer la salvación del hombre? ¿Sabes? Recuerdo que hay un canto que dice, que supone que debe haber sido algo más que amor. Si existiera algo más allá del amor, tendría que ser los sentimientos que Dios Padre tuvo hacia la humanidad para poder enviar a su Hijo a sufrir tan graves y tan difíciles y tan pocas veces o nunca veces vivida la humanidad todo ese sacrificio tan grande que le hizo. Dice en una frase: tuvo que ser algo más que amor. Sentimientos de su Padre Dios. Solo Dios conoce su sentir por ti y por mí. Y quiero leer otro pasaje bíblico que me encantó, porque tiene una relación con el amor, porque amar es dar. No podemos amar sin dar. Y la Biblia dice en Cantares 8:6: porque fuerte es como la muerte el amor. Y es como Dios manifestó el amor a la humanidad, enviando a su Hijo a una cruz a morir por causa de nosotros. Porque fuerte es como la muerte el amor. Amén. Qué tremenda cosa. Dice aquí esta nota que pongo yo, que lo menos que espera Dios es que no ignoremos el precio que Él tuvo que pagar para la reconciliación del mundo. Él, el Señor Jesucristo, fue nuestro sustituto, y si tú lo rechazas, tú llevarás la ira de Dios en tu propia persona. La salvación es personal y también la condenación es personal. Dios está amando al mundo. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a entrar en un detalle un poco minucioso para detallar los sufrimientos del siervo sufriente que es Cristo, pero entramos en este desarrollo de la prédica, que Él, siendo rico, se hizo pobre. Él no tenía necesidad de venir a humillarse. Amén. Él es Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y dice Filipenses 2:7 en adelante al 11: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que no estimó el ser igual a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Sabe una cosa? Pero tampoco lo desestimó. No desestimó el ser igual a Dios porque Él no lo deseara. No es que no deseara su naturaleza divina, exclusiva, única,
No es tampoco que tuviera en poco cuanto tenía con el Padre, al lado del Padre. Por eso él dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Esa gloria que lo distingue desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, de todos los seres creados por Dios Padre. Bendito sea el Señor. Cuando Él habla, introduce al primogénito. En Hebreos capítulo 1, verso 6, el Señor Jehová dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Bendito sea el Señor. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Ciertamente de los ángeles se dice que a sus ángeles hace espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice en Hebreos 1:7: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y aunque no podamos explicar de manera total esa grandeza de Dios, bendito sea el Señor, no es que estimó el ser igual a Dios por el simple hecho de desestimarlo. ¿Por qué no estimó? Porque había un proyecto de parte de Dios Padre. Por un lado había una balanza. Por un lado estaba la riqueza de Dios, los honores de Cristo, los privilegios de Cristo, la adoración de todos los ángeles creados por Dios Padre, la adoración de toda la tierra adorándole a Dios. Amén. Pero de aquel lado de la balanza había una humanidad, y la hay todavía, una humanidad perdida, una humanidad sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, ajenos a toda la bendición de Dios. Amén. En otro lado de la balanza había esta humanidad perdida, que había perdido toda su relación con Dios, y era necesario venir a redimir la humanidad. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. No estimaría el ser igual a Dios, porque había una humanidad perdida. Gloria a Dios. Es justamente lo que establece en el capítulo 3, verso 21 del libro de Génesis. Es Dios siempre quien toma la iniciativa, y es justamente que cuando nuestros padres allá en el huerto de Edén cayeron, dice el capítulo 3, verso 21 de Génesis: y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió, cubriendo su desnudez, cubriendo su pecado, cubriendo la vergüenza de estos ahora seres que se habían violentado en contra de Dios. Y es justamente lo que nos enseña en esta mañana la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Debemos tener claro y comprender en esencia la naturaleza del mensaje de Dios, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse porque había la humanidad perdida, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y añade el Espíritu Santo, no solo a la muerte natural, sino a la muerte de cruz. Pues escrito está: maldito aquel que es colgado en un madero. Quiero tener claro y mencionar claramente que es justamente esto lo que el Señor Jesucristo hizo. Se despojó de su gloria, de no estimar al ser igual a Dios, vino y se hizo maldición por causa de nosotros. Por eso Pablo establece en el capítulo 2, verso 8 y 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que con su pobreza nosotros viniésemos a ser enriquecidos. Son detalles importantes. El siguiente punto es que Él vino a nacer en un establo, del griego kataluma,
Vino a nacer en un lugar, porque se dice que cuando estaban en ese lugar, no había un lugar donde poner a Cristo, no había lugar para Él. Y qué tremendo es que esa frase se está repitiendo a través de 2000 años, porque sigue sin haber lugar para Cristo, siendo que Dios Padre pudo haber hecho que su Hijo, el Hijo de Dios, el Rey de toda la tierra, el juez que va a juzgar a toda la tierra, naciera en un palacio. Aún sin embargo, Él tenía que venir en esa humanidad sencilla, en esa humanidad, bendito sea el Señor, con carácter de humilde, porque Dios era condescendiente con nosotros. Por eso se humilló Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 7:25 que los que tienen vestiduras elegantes están en los palacios. No así nuestro Señor Jesucristo, amén, que vino a nacer en un establo. Número 3. El Señor Jesucristo vivió huyendo de su pueblo y de su familia y de los gentiles. Fue desconocido totalmente por su pueblo, porque lo establece claramente en el capítulo 1, verso 11 del Evangelio de San Juan, cuando cita el escritor: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Total desconocimiento llegaron a llamarle en el capítulo 8, verso 59 del Evangelio de San Juan. Le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. ¿Quién te haces a ti mismo? Él les hablaba de la gloria suya, pero no lo supieron conocer. Tan es así que cuando dice aquí la palabra del Señor, aún un desconocimiento total, en el capítulo 8, verso 58, Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La nación judía quedó decepcionada con el Salvador del mundo. Bendito sea la gloria de Dios. Número siguiente: vivió rodeado de odio. La Biblia nos dice claramente que uno de los hombres que pudieran ser figura de Satanás, porque quiere destruir al Hijo de Dios, fue justamente Herodes el Grande. Y la Biblia nos dice, bueno, más bien la historia nos dice, que Herodes el Grande realmente era grande en maldad, grande en crueldad, grande en ansias de poder. Es lo que el hombre desea y busca. Grande en su ambición y grande en el amor por el poder. Él tenía temor de que nuestro Salvador viniese y le quitara el trono. Pero el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Aún sin embargo, este personaje, que ciertamente es una figura de Satanás, dada su naturaleza tan mala, que la historia nos enseña que no solo mató a una de las esposas, sino a 3 de sus hijos. Incluso el emperador Augusto, el hombre que era el rey sobre todo el imperio, dijo lo siguiente: es mejor ser el perro de Herodes que ser uno de sus hijos. Imagínense la maldad tan grande, y que Jesucristo recién nacido no iba a ser la excepción. Este hombre odiaba a todo aquello que quisiera quitarle el poder. Aún sin embargo, los planes de Dios se van a cumplir. Él tenía que crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, de manera tal que el Señor le habla a José, bendito sea, en sueños, y le dice: levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es cuando dice la Biblia: de Egipto llamé a mi hijo, y se cumple esa palabra de Dios. Hoy sigue siendo el Señor desconocido. Amén. Sus hermanos, punto siguiente, no creían en Él. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca a la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque aún ni sus hermanos creían en él. Rechazo hacia la persona de Cristo y reiteramos que simplemente esto no es nuevo, sino que se está cumpliendo. Lo hicieron en el tiempo de Cristo, lo rechazaron los gentiles, lo rechazaron los sacerdotes, y cuando el Señor se dispone para ir a los gentiles, va a la ciudad de Gadara, donde había un endemoniado en grande manera, y cuando una vez lo libera el Señor, le dijeron a aquellos hombres de Gadara a rogarle que se fuera de sus contornos. Hoy la humanidad no le dice específicamente, no creo en ti. Hoy la humanidad no le dice tampoco, te ruego que te vayas de nuestros contornos. Pero la gente no quiere recibir al Señor Jesucristo. La gente que aún viendo que puede venir a Cristo, que puede vivir mejor, ellos le rogaron que se fuera de sus contornos. Es lo mismo. La Biblia dice también que el Señor Jesucristo fue traicionado. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Y ciertamente Israel recibirá otro que no es el Mesías. Fue traicionado por los suyos. Bendito sea la gloria de Dios. Fue negado por sus discípulos. Ciertamente Pedro amaba a Jesús, pero negó al Señor. Y ciertamente las cámaras se enfocan en todo su poder o en toda su naturalidad hacia la persona de Pedro cuando él niega al Señor. Sin embargo, Pedro amaba al Señor, le seguía, estuvo cerquita del Señor en cada momento que él fue camino a la cruz. Él estaba siguiendo a su Señor de cerca. Le negó por temor, no porque le aborreciera. Por cierto, no solo Pedro negó al Señor, pues el resto de sus discípulos le negaron. Juan capítulo 6, verso 60, dice la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no le seguían. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la tentación por medio de Satanás. Dice la Biblia, entonces Mateo 4 al 10, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, nuestro Señor Salvador tuvo hambre. ¿Sabe por qué? Porque el diablo conoce las necesidades del ser humano. Él le dijo, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Él no era un ignorante, él sabía, él sabe quién es el Hijo de Dios. Él sabía que el Hijo de Dios está por encima de él y de todas las huestes satánicas, que el Hijo de Dios está sobre todas las cosas creadas y sobre todos los seres humanos. Esto le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le respondió y le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor dice aquí en el 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, reitera en esa tentación no podía poner en duda si él era Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En esencia, la adoración a Dios es algo tan grande que el propio Satanás quiso buscar adoración para su persona, porque él sabe que la adoración a Dios es excelsa, es magnífica, es santa, es una situación llena de la gracia de Dios cuando podemos adorar, como lo establece Juan, en espíritu y en verdad, aquel que dio su vida por nosotros. El más grande de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo,
Alguien pudiera haber dicho que fueron su cuerpo, sus espaldas llagadas, se hicieron surcos en sus espaldas, su rostro fue totalmente desfigurado. Vamos a entrar en detalle un poquito más adelante de esto, pero el más grande de los sufrimientos es la causa del abandono del Padre. Cuando dice la palabra en Mateo capítulo 7, verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué esa exclamación? ¿Por qué el rostro del Padre, por decirlo de alguna manera, nuestra ignorancia se volteó? ¿Por qué no más decir: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia? ¿Qué pasaba con el Señor Jesucristo? ¿Por qué fue cerrado el tercer cielo para Él? ¿Por qué sus ruegos no fueron escuchados? ¿Qué hizo que su Padre le abandonara? Piense por un momento. Al que no hizo pecado, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Cristo. Por eso cita Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo cuando hemos recibido la salvación. ¿Qué haremos al respecto de las grandes aflicciones, del costo que tiene nuestra salvación tan grande? ¿Seguiremos negándole? ¿Seguiremos viviendo en una religión y no una relación verdadera con Dios? ¿Se contentará la gente con tener un Dios que está mudo, un Dios que no habla, un Dios que tienen que cargar? A pesar del rechazo de su pueblo, a pesar del rechazo de los sacerdotes, a pesar del rechazo de la humanidad completa, dice la palabra del Señor en Isaías 53 que Él no abrió su boca, fue como un cordero al matadero. Y dice aquí la palabra del Señor, bendito sea el Señor, es una nota la que leo: a pesar del rechazo de su pueblo, de sus hermanos y del mundo entero, Él pudo llegar a la cruz del Calvario y completar la obra de redención de manera tal que Él pudo exclamar de una manera, con un grito, no de angustia, sino como un grito de victoria, decir: consumado es. Significa victoria sobre Satanás. Significa que se establece un puente para una relación entre Dios y los hombres. Significa que tenemos ahora un mediador entre Dios y los hombres. Significa que el velo del templo se rasgó y podemos entrar al lugar santísimo. Significa que Dios espera que no vivamos de mediocridades espirituales, sino que vivamos una realidad espiritual en la persona de Cristo, en el Espíritu Santo y en la compañía de Dios Padre. La muerte de Cristo, se va a oír extraño esto, la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. Qué extraño se escucha. Repito, la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte, es decir, la muerte misma perdió el poder que tenía porque Cristo la destruyó. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿con qué propósito? Liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se cumple la profecía de Génesis 3:15, donde cita la palabra del Señor, donde Dios promete que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente, es decir, a Satanás en la cabeza, y esa herida es la herida mortal. Bendito sea el Señor, Dios de la gloria. La Biblia nos enseña de manera muy puntual que el hombre sin Cristo, lo establece en el capítulo 2, verso 1 del libro de los Efesios, que el hombre está muerto, sin Cristo está muerto, que un muerto no puede hacer nada por levantarse, no puede hacer nada por revivir, no se puede hacer a sí mismo, no se puede. Capítulo 11, verso 17, dice la Biblia que Lázaro tenía 4 días en la tumba y no iba a salir.
No podían sacarlo los hermanos, no pueden sacarlo un muerto. Pero la Biblia dice claramente, bendito sea el Señor, que el Señor Jesucristo sabía los planes que Él tenía. Lázaro resucitará, les había dicho a sus hermanas. Gloria a Dios. Lázaro no se iba a levantar a menos de que Cristo viniese y le diera vida. La vida de Cristo, bendito desde afuera, nunca hubiese salido de esa tumba. Sin embargo, salió la voz del Hijo de Dios. Así está la humanidad, muertos en delitos y pecados. Para revivir se necesita recibir la vida de afuera, la vida del cielo, la vida del Salvador Jesucristo. A Israel no se liberó solo de la esclavitud, Dios fue quien lo liberó. Por eso podemos decir en esta mañana maravillosa, ¿qué vamos a hacer a una vez que supimos de los sufrimientos de Cristo? El capítulo que leímos en el capítulo 52 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. El sufrimiento tan intenso asombraría de tal manera al mundo. Fue desfigurado su aspecto, no parecía ser un hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Jesucristo sufrió un sufrimiento sin precedentes. El asombro que causó tal odio hacia el Salvador es el asombro que causa parálisis. El siervo de Dios, en su mutilación y desfiguración, perdió todo parecer a un hombre. Fue salvajemente mutilado y fue puesto en el horror jamás experimentado humanamente. Gloria a Dios. La crucifixión y flagelación viene de una mente enferma, depravada, para hacer sufrir en grado sumo. Esto fue profetizado por el profeta Isaías alrededor de 800 años antes de que esto sufriera nuestro Salvador. Él asombró al mundo con tal sufrimiento. Por eso en Isaías capítulo 53 nosotros podemos leer, como dice en el capítulo 53 verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la quitará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantándole, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos años, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y hay otro texto maravilloso que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así como el Señor asombró con este siervo sufriente al mundo, y aunque al parecer algunos no les asombró, hoy algunos no les asombra, hoy algunos no les interesa saber el costo de la paz que Dios da a través de la persona de Cristo. Él pudo ir a la cruz y decir: consumado es. Se habla en el capítulo 52, versos 14 y 15. Se habla dos ocasiones de que Él asombrará al mundo. ¿De qué manera Dios nos puede asombrar? Saliéndonos un poquito de la profecía de ese capítulo 52, Él asombrará a muchos.
porque lamentarán no haber recibido la salvación de Cristo. Lamentarán haber tenido un poco el conocer los sufrimientos de nuestro bendito Salvador, porque escrito está, el sufrimiento fue tan intenso, un sufrimiento jamás imaginado, bendito sea el Señor, un sufrimiento jamás experimentado humanamente. Fue lo que Él fue a pagar en la cruz por nosotros. Él va a asombrar a muchos. Por eso la Biblia dice claramente: he aquí el día de salvación, he aquí el tiempo en que Dios está abriendo las puertas de su misericordia. Hoy queremos, como un grito desesperado de parte de Dios, estamos hablando a la humanidad: voltea y mira los acontecimientos mundiales que están suscitándose. Ya no tarda Cristo. Hoy te invitamos a que puedas venir a un arrepentimiento verdadero y que puedas reconocer que esa salvación tan grande no fue una cosa común, que el Salvador no sufrió poco, sino sufrió en extremo, y que lo hizo por ti y por mí. ¿Qué harás al conocer? La Biblia dice que el Señor Jesucristo: yo no los condeno. Dice: mis palabras son las que condenarán. Por eso nosotros decimos que palabra escuchada es palabra que compromete. ¿Qué haremos con este Cristo? ¿Haremos lo mismo que hizo la gente del pasado? ¿Ignorar el sacrificio de Cristo? Cada vez que podemos voltear y ver y poder leer lo que cita el capítulo 52, el capítulo 53, bendito sea el Señor, nos duele nuestra alma cuando pecamos contra Dios y le pedimos perdón a Dios. Hoy Dios extiende esta invitación. Dios no quiere que vivas una religión. Dios quiere que vivas una relación con su Hijo, una relación con el Espíritu Santo. Hoy que sabes los sufrimientos que nuestro Salvador padeció por causa de ti y de mí. Es muy puntual lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Cuando vuelvo a citar este texto, bendito sea el Señor, el cual nos habla aquí en la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios por causa tuya y por causa mía, sino que se despojó por causa tuya y por causa mía, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya Dios no tarda, ya el Señor no tarda, Él está a las puertas. Este mundo ya no nos puede sostener. Hay maldad por todas partes. ¿Qué esperamos para recibir a Cristo? Hoy te quiero invitar en esta mañana a que tú puedas reflexionar. Puede ser que hoy sea nuestro último día. Nosotros tenemos esperanza, y nuestra esperanza es que Él ha dicho en su palabra: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis. Esta es mi esperanza. Nadie puede quitarme esta esperanza. Las aflicciones no nos las pueden quitar, porque el Espíritu Santo está en nosotros, y es lo que Dios quiere para usted. Que no se conforme viviendo mediocridades espirituales, que pueda tener una relación fuerte y personal con el Señor, que pueda ser usted una nueva criatura, porque es la única manera de librarnos del juicio de Dios. Escuche, por favor, era tan grande la ofensa que la humanidad hizo a Dios, que tenía que haber una ofrenda grande que sobrepasara la ofensa para poder traer la salvación. Toda la ira fue sobre Cristo, pero cuando Él venga y levante su iglesia, ya no habrá más misericordia. Cuando el Señor venga, entonces sabremos lo que está establecido en la palabra de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hoy quiero permitirme decirte en esta mañana: arrepiéntete. Arrepiéntete tú que estás viviendo una vida de apariencias. Aquellos cristianos que viven una relación de apariencias,
que ni siquiera se puede engañar a otras personas, porque el discernimiento del Espíritu Santo es claro. Él nos puede mostrar quiénes son los hijos de Dios, quienes verdaderamente aman a Dios. Por eso esta mañana quiero hacerte una invitación y hoy te puse en claro el costo de la salvación que Dios tuvo que pagar a través de la persona de Cristo. Él no estimó el ser igual a Dios por causa tuya y por causa mía. Padre, en esta mañana te suplico, Dios, que tú puedas tocar a las personas, Dios, que puedas traer arrepentimientos, Padre mío, que puedas detener el engaño, Dios, del diablo, Señor, que tiene, Señor, adormecida el mundo, que pueda detener el engaño también del diablo, de aquellos, Señor, que están tratando de caminar contigo, Padre. Aquellos, Señor, que caminamos hacia la vida eterna, que seamos realmente, Señor, como tú lo demandas, Dios, porque si no sufriremos las consecuencias, porque tú ya has hecho lo necesario para que nosotros tengamos vida eterna. Padre, alcanza a las personas, alcánzalas, sálvalas, Padre. Espíritu Santo de Dios, te ruego que toques, Dios. No solamente se trata de recibir la sanidad divina, no se trata simplemente de que Dios responda por tu economía quebrantada, no se trata solamente de que Dios venga y arregle tus problemas y tus dificultades y las mías, las dificultades morales, las dificultades económicas, las dificultades de cualquier clase de problemas. Se trata de que tú recibas a Cristo como tu Salvador. Y la palabra dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Que Dios les bendiga de manera muy especial en esta mañana. Y ruego a Dios que esta palabra usted la reciba con gozo y con contentamiento. Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto es el costo que Dios tuvo que pagar por nuestra salvación, que no es poca cosa. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios por ustedes esta mañana. Gracias a Dios porque pudimos estar nuevamente en este su programa Ministerio Evangelístico, el Verbo de Dios. Queremos orar por tu necesidad, cualquiera que ésta sea. No importa la situación por la que tú estés pasando. Si tú eres sincero con Dios en esta mañana, nos ha tocado decirle a las personas, si tú eres sincero con Dios en esta mañana Dios puede sanarte. Esa enfermedad, por incurable que parezca, Dios la puede sanar. A esta persona que nos llamó la semana pasada, con esa necesidad tan grande, pudimos sorprenderla de manera determinante y queremos sorprenderte a ti también en esta mañana. La Biblia cita en 3 ocasiones, no recuerdo si más, que no hay nada imposible para Dios. Hoy quiero dirigirme a estas personitas que están en sus hogares, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que han perdido la fe, aquellos que han dicho, de ninguna manera yo puedo salir de mi problema. Yo quiero llevarte en este momento a lo que Dios dice en su palabra, a que podamos creerle a Dios, a que podamos extender nuestras manos a Dios con un corazón humillado delante de su presencia. Reitero, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Esas enfermedades, Dios de la gloria, de todo tipo, Padre, tú te glorificas sanando, Señor. Hemos visto tu gloria innumerables ocasiones sanando a las personas, Dios. En esta mañana te ruego y te suplico, Dios, a que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre, puedas tocar las personas, puedan ser sanadas para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, esa persona que llamó la semana pasada con esta grande necesidad, Dios, usted me dijo a través de su Espíritu Santo que no hay nada imposible para Dios. Ciertamente está escrito, pero en ese momento lo recibí de parte del Espíritu Santo y no hay nada imposible para Dios. No importa que la ciencia
se torne ciertamente inútil, porque justamente la ciencia se hará inútil, porque la gloria de Dios es mayor que la ciencia. No estamos en contra de la ciencia, pero cuando Dios abre su boca y dice, yo iré y le sanaré, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Y en esta mañana reitero en el nombre de Jesucristo que mi oración en el nombre de Jesucristo es por aquellas personas cuyos familiares los tienen que tener atados literalmente. Dios de la gloria, porque tu palabra dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo suplico, Dios, que sorprenda a la gente, Dios. Sánales, Padre Santo. Reprende toda clase de espíritus, toda enfermedad, Dios de la gloria, todo cáncer, Señor, toda leucemia, Dios de la gloria. Aquellas personas que están batallando para respirar, extiende tu mano de poder y sopla tu aliento, Dios. Dale tu aliento, Espíritu Santo de Dios, y levántalos, así como levantaste a Lázaro de 4 días de muerto, Dios. Que ellos sepan que la vida, Señor, viene de afuera, viene de arriba, Señor. Jesucristo, te adoramos. Extiende tu mano poderosa en el nombre poderoso de Cristo, Señor, y glorifica tu nombre, Padre. Extiende tu mano poderosa y sánales, Padre, para que sepan que no hay otro Dios tan grande como tú. Espíritu Santo de Dios, fluya y reprenda toda clase de demonio, Dios, que está metido, enfermando a las personas, las enfermedades de la mente, Dios. Nada es imposible para ti, Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos por ellos, lloramos por ellos delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, que usted los bendiga, porque les amamos en el amor del Señor. Gracias, Dios. Esperamos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos darle las gracias en esta mañana por haber estado con nosotros. Reiteramos nuestra invitación para el próximo martes, Dios mediante, martes 9 de la mañana a 9:45. Este es su programa, Ministerio Evangelístico, el Verbo de Dios, con su servidor y amigo, el hermano Fernando Pérez. Dios bendiga.